Buen día muchachos, les saluda el profesor Jairo Muñoz. Es un gusto nuevamente estar con ustedes impartiendo nuestra clase de esta manera. Hoy vamos a ver el tema de la literatura colonial guatemalteca, continuando con los temas del libro de comunicación y lenguaje. Siempre recordando acatar las normas de prevención y de seguridad contra el contagio del COVID-19. Vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a ver un poco, más que todo este tema es sobre la historia de cómo se dio la literatura en nuestro país. Bueno, miremos un poco de historia. Si mal nos recordamos, jóvenes, ya siempre hemos platicado en clase de que el Popol Vuh es una obra literaria que fue escrita por los quichés y que esta trae lo que es una recopilación de lo que son la creación del ser humano, la cosmovisión maya, cómo ellos piensan o cómo ellos ven la forma en que fue creado el hombre, la naturaleza, la tierra. También se ven todos los dioses, algunos personajes muy importantes como los hermanos gemelos. También podemos ver el inframundo. En fin, ahí encontramos una infinidad de información muy interesante en el punto de vista de los quichés con respecto a la creación y al desarrollo del ser humano. Se cree que esta obra literaria fue una versión escrita por primera vez en lengua quiché entre los años de 1550 y 1569 por un indígena. Este libro o esta obra se escribió mucho antes de lo que se diera, antes que se diera la conquista o el descubrimiento por parte de los españoles en nuestro continente, especialmente aquí en Guatemala. Entonces, cuando ellos vinieron ya había indicio de que existía una obra literaria escrita por el pueblo quiché. También aparece el Rabinal Achí, que esa no es una obra que también recopila información sobre la historia de los pueblos indígenas, pero especialmente lo que representa o se podemos encontrar es la historia de las grandes guerras, las grandes batallas que se dieron, que fueron muy sangrientas en la conquista de los pueblos mayas, ¿verdad? Acá en nuestro país. El Rabinal Achí o Danza del Tun es una obra de teatro maya achí que data aproximadamente del siglo XIII después de Cristo. ¿Qué pasó en esta época? Bueno, vamos a ver qué pasó después entonces con respecto a la literatura. Se da el primer proceso de conquista a las nuevas tierras americanas por España, ¿verdad? Con la venida de Cristóbal Colón. También se da el periodo colonial que ocurrió a finales del siglo XVI y el siglo XVIII, ¿verdad? Entre eso, en esos siglos estuvo lo que era el periodo colonial, ¿verdad? Y también exactamente duró 50 años de conquista y 250 años de colonización. Imagínense, muchachos, ese fue el periodo que se dio en esta época. La reseña histórica literaria vamos a encontrar entonces que se dio un periodo entre el periodo de la conquista y también la colonia primaveral. Primera etapa literaria en Guatemala. Vamos a ver. Los primeros autores de esta época destacaban que en sus obras literarias se destacaba la historia, las crónicas de los conquistadores, misiones de los catequistas y lingüísticas, quienes introdujeron un cambio de costumbres sometiendo a los pueblos nativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la primera etapa de la literatura guatemalteca, encontramos de que los primeros escritores narraban, más que todo, sus obras fueron de historia, de narraciones, de crónicas. Por ejemplo, ellos narraban los viajes de Cristóbal Colón, narran los diferentes viajes que hicieron para estar acá durante el tiempo de la conquista y la colonia. También narran las misiones de los catequistas, que eran los monjes, ¿verdad? Y religiosos que vinieron acá a nuestro continente, y la introducción de nuevas lenguas, ¿verdad? Obviamente el castellano acá con nosotros, y el cambio de costumbre que fue sometido el pueblo indígena americano. Los cronistas. Esta fue otra época de la literatura. Se dio durante los siglos XV y XVI.
Los cronistas narran las hazañas en las cuales han participado y describen al mundo nuevo que han visto. Entonces aquí vemos de que ellos, a través de su literatura, de sus obras literarias, lo que ellos hicieron más que todo era escribir sobre narraciones de la historia, de lo que ocurría y lo que ellos pasaban durante el descubrimiento del Nuevo Mundo. Dicha literatura se describe hechos y acciones de conquista durante la colonización, ¿verdad? Y acá se destaca el género literario narrativo con sus diferentes subgéneros, como la novela, las crónicas, historias y narraciones. Vamos a ver algunos principales autores de esta etapa. Tenemos al fray dominico Francisco Jiménez con el Manual de Perfecto Párrafo y de la Historia Natural del Reino de Guatemala, obra que proviene de la traducción del Libro de los Pueblos quichés conocido como el Popol Vuh. Este señor, fray dominico Francisco Jiménez, fue quien dio la traducción del Popol Vuh de lo que era el idioma quiché a el castellano. Él fue el que se encargó de aprender los idiomas indígenas, los idiomas, el dialecto, ¿verdad? Podríamos decir, el idioma de los indígenas acá en Guatemala, y de esa forma logró él descifrar esta obra literaria del Popol Vuh y venir y pasarla al castellano, ¿verdad? También encontramos a Bernal Díaz del Castillo. Este señor era un capitán, él era un capitán que vino, pero dice que él informaba al reino de España a través de sus obras. Él escribía y narraba la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tenemos también al fray Bartolomé de las Casas, un religioso escritor que a través de sus obras narra las crónicas de los hechos sangrientos y violentos ocurridos durante el proceso de la conquista. Imagínense, él ya dentro de sus obras también se narraba, este señor fray Bartolomé de las Casas, él narraba los hechos sangrientos, porque realmente la conquista no fue algo fácil para los pueblos indígenas. Fue bastante complicado venir y tratar de defenderse ellos, tuvieron que morir muchos para poder defender su tierra, aunque después al final fueron sometidos. Fue un escritor de cartas narrativas y descriptivas. Tenemos a Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán. Él era un historiador y poeta descendiente de españoles de la Capitanía General de Guatemala. Y sus obras Recordación Florida narra la historia de Guatemala hasta el siglo XVII, costumbres, ritos de los pueblos indígenas, notas de las conquistas, entre otros hechos relevantes. Ahora vamos a ver la literatura en la época de la sociedad virreinal, que es cuando ya se dan los virreinatos en nuestro país. Durante el siglo XVII la literatura cambia y deja la estructura de crónica y a un estilo barroco peculiar, mezcla de lo hispánico a lo indígena. Sus obras compiten en el arte literario europeo. Se destaca Juana Maldonado de Paz, conocida como Sor Juana de la Concepción, religiosa, escritora y poeta de la época colonial guatemalteca. Ella escribió, por ejemplo, El Ángel de los Forasteros, Divertimiento al homenaje a la huida de Egipto, Poemas Inmaculada Concepción y Poema a los Santos Reyes, entre otras obras. Ella era una religiosa que se encargó de plasmar a través de la letra o a través de sus obras literarias, más que todo la historia de cómo se dio el proceso en medio de la colonia, lo que era el proceso del cambio de las costumbres, el cambio de la introducción de la religión, ¿verdad? De la religión católica con los indígenas, de cómo ellos se dio la evangelización y todo por eso se da lo que se le conoce como el barroco, ¿verdad? Porque se representa más que todo en sus obras la belleza literaria, pero inculcada en la parte religiosa. Ahora vemos la época periodística del Reino de Guatemala. Bueno, entonces dice que en esa época, en noviembre de 1729, Guatemala es la segunda ciudad en América en tener un periódico, conocido como Gaceta de Guatemala. Se editó durante 2 años para reaparecer nuevamente como seminario. Ahí miramos una imagen
de cómo era esa Gaceta de Guatemala. Ahí aparece la fecha, miren, aparece un lunes 2 de abril de 1798. Muy buen dato. Ahora miremos la tarea, muchachos. Bueno, ¿qué van a hacer en tarea en su casita? Bueno, de tarea van a investigar los siguientes aspectos de la obra literaria guatemalteca El Popol Vuh. ¿Dónde fue escrita? ¿Quién la escribió? ¿Dónde se encuentra hoy en día? ¿Cómo se divide el contenido literario del Popol Vuh? Principales personajes, principales dioses. También recuerden guardar su trabajo en un portafolio con el tema literatura colonial guatemalteca y enviar fotos de su trabajo, muchachos. Recuerden que la fecha de entrega es miércoles 27 de mayo del 2020 en el horario que se solicita. Recuerden, jóvenes, siempre guardar cada una de las recomendaciones ante el COVID-19. Me dio mucho gusto estar con ustedes y haber compartido un poquito de esta información sobre la historia de la literatura de nuestro país, especialmente en la época colonial. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima, jóvenes.